para tener esta comunicación con colegas de diferentes áreas, historiadores, psicólogos, comunicólogos y evidentemente sociólogos, y yo que ando aquí de metiche como historiadora, ¿no? Es la segunda jornada que me toca estar con ustedes y muy contenta de aprender y de conocer estas temáticas que de repente desde mi área son un poco distantes, pero que aprendo y me gusta escuchar los avances de investigación, los hallazgos que hacen cada uno de ustedes dentro de sus líneas a las que están adscritos. Les deseo que sea una muy buena jornada, igual que la de ayer. Muchísimas gracias. Gracias por incluirme, y aquí los escucho en el resto de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora le damos la voz a Iván Aguilar García, estudiante del Instituto de Sociología, para que por favor presente a nuestros ponentes del día de hoy en esta cuarta conferencia. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan, verdad? Se escucha bien. Ok, gracias. Bueno, pues nuevamente dar la bienvenida y las gracias por acompañarnos en las actividades de la 9ª Jornada de Sociología 2023, Innovaciones Sociales. El día de hoy, martes 10 de octubre, iniciamos con Proceso de Empoderamiento Digital de Mujeres Ladrilleras en el Colorado 1, Mexicali, Baja California. Y me voy a dar a la tarea de presentar a las personas que nos acompañan hoy, iniciando con la doctora Gabriela Nolasco Pineda, quien es doctora en Planeación y Desarrollo Sostenible por la Universidad Autónoma de Baja California y es maestra en Administración Pública, igual por la UABC. Además de ser licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, la doctora Nolasco tiene experiencia como docente de asignatura al nivel licenciatura y posgrado en la UABC, por ejemplo, a nivel posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha tenido a su cargo las materias de desarrollo social, análisis organizacional y gestión de recursos humanos. Las líneas de investigación de la doctora Nolasco son género, empoderamiento de mujeres, grupos vulnerables y desarrollo sostenible. La doctora Nolasco cuenta con una publicación reciente que se titula COVID-19, brecha digital y adecuación metodológica, empoderamiento de mujeres en una colonia ladrillera, en la revista Ciencias Sociales Multidisciplinaria, en colaboración con la doctora Lía Niño Contreras y el doctor Oscar Bernardo Rivera, que nos acompaña también hoy. La doctora Nolasco se desempeñó en el Instituto Federal Electoral como funcionaria pública en el área de organización electoral, como coordinadora en varias entidades federativas y actualmente participa como consejera electoral suplente en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Baja California. Asimismo, ha sido consejera electoral propietaria del INE a nivel distrital. Por otra parte, nos acompaña el doctor Oscar Bernardo Rivera García, quien es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexicalense AC. Es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México y desde el año 2017 el doctor Rivera es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con un perfil deseable PRODEP 2022-2025 y actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesor de asignatura a nivel de licenciatura y posgrado en universidades públicas y privadas y fue coordinador del doctorado en estudios sociales del Instituto de Investigaciones Sociales durante el periodo 2019-2020. Participa también como integrante externo de la Comisión Evaluadora de la Unidad Mexicali del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, en el periodo 2023-2025 y también forma parte como colaborador del seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora desde el año 2012. Sus líneas de investigación son migración internacional, niñas y niños y adolescentes migrantes, grupos en situación de vulnerabilidad y representaciones culturales. Entre sus recientes publicaciones podemos encontrar las tituladas Ser joven privado de la libertad en la frontera norte de México, en la revista Frontera Norte, y Migrant Teenagers in Conflict with the Law, Towards a Concept Transition en Sociology International Journal,
así como varios capítulos de libros con temáticas sobre derechos humanos, movilidades y grupos en situación de vulnerabilidad. Bueno, doctor, le cedemos la palabra. No sé si va a iniciar usted o la doctora Nolasco. Muchas gracias, Iván. Ahorita nos coordinamos. Bueno, yo quisiera iniciar agradeciendo el espacio, la oportunidad. Desde que llegué a la Universidad Autónoma de Baja California, he recibido la amable invitación de Elsa de estar participando en esta jornada, por lo que ya es una especie de ritual para mí. Participar en esta semana, en esta jornada de sociología, ya se ha convertido en un muy buen hábito y esperemos que siga siendo así. Hemos planeado una presentación muy breve, muy puntual. Va a iniciar la doctora Gabriela. Gaby, ¿estás lista para presentar? Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces, me avisas cuando se alcance a ver la presentación y me vas indicando, por favor. Sí, gracias. Listo, ya se ve muy bien. Bueno, entonces inicio. Adelante, Gaby. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta semana de sociología. Y bueno, pues participar con ustedes es de verdad un honor. Muchas gracias por la invitación. El tema que nos ocupa hoy se titula El proceso de empoderamiento digital de mujeres ladrilleras en el Colorado 1, Mexicali, Baja California. Bueno, este título o este contenido sale o se derivó de la investigación doctoral que realizó, que se llamó Mujeres ladrilleras como categoría analítica para visibilizar logros y obstáculos en los procesos de empoderamiento de las mujeres del Colorado 1, una mirada desde el desarrollo sostenible. De ahí se sacó esta línea de investigación, salieron otras más, pero de allí salió este empoderamiento digital que se pudo visibilizar para este contenido. El objetivo general de esa investigación fue distinguir el proceso de empoderamiento de las mujeres del Colorado 1 en el marco de sus logros y obstáculos para lograr la igualdad entre los géneros y el desarrollo sostenible. La metodología que se utilizó fue de corte cualitativo, que involucraba investigación de campo, con trabajo etnográfico muy importante para la recogida de la información. Y bueno, pues estos fueron datos, narraciones, pláticas, observación, fotografías, recorridos etnográficos, todo esto para describir e interpretar los procesos de empoderamiento de esas mujeres del Colorado 1. Sin embargo, bueno, pues esta investigación fue atravesada por la pandemia del COVID-19, que inició en marzo del 2020. Y bueno, pues a partir de ahí se tuvo que hacer toda una adecuación metodológica para continuar con la investigación. Y bueno, muy bien. Este es el marco para participar. Bueno, estamos dentro de este libro que muy amablemente coordinaron la doctora Elsa Hernández, el doctor Oscar Rivera, el doctor Sergio Pacheco y la doctora Marcela Ruiz. Ellos son los coordinadores, y como parte de este libro se encuentra este capítulo que ya les mencioné. Muy bien. El contenido de la exposición es el siguiente. El sustento teórico que vamos a comentar, los conceptos que se estuvieron utilizando para este contenido, el contexto del Colorado 1, donde ocurre la investigación o donde se dio la investigación. Después, la estrategia metodológica que se planeó en un principio para realizar este documento o el documento en general.
Después, con la pandemia, se hizo la adecuación metodológica que ya les comenté y luego vamos a tener los resultados de esa adecuación metodológica y después las conclusiones. Perdón, no había prendido mi cámara. Ya está. Muy bien. El objetivo de este capítulo es identificar el proceso de empoderamiento digital de las mujeres ladrilleras en el Colorado 1 en el marco de la adecuación de la estrategia metodológica original que se desarrolló por el COVID-19 y que se vinculó con la integración y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, estas TICs que son muy importantes y que nos sirvieron para identificar este contenido, bueno, pues permitieron que la recolección de los datos continuara y que no se detuviera la investigación. Y bueno, para ello se consideraron varias dimensiones como la socioeconómica, la sociocultural, la subjetivo individual y la praxeológica. También la axiológica. Y bueno, esto es para la apropiación social de las TIC, que vamos a hablar de ello más adelante. Muy bien. El sustento teórico, las mujeres ladrilleras. Mujeres ladrilleras es una categoría analítica que se construyó justo a partir de el análisis que se sostuvo sobre el empoderamiento de las mujeres. Y bueno, esto permitió identificar procesos de empoderamiento de mujeres que viven en contextos complejos como el Colorado 1, donde hacen ladrillos de manera artesanal, con herramientas arcaicas. Estas mujeres son agentes de cambio que transforman su realidad local mediante su proceso de empoderamiento, a pesar de las condiciones desfavorables de su comunidad. Eso significa mujeres ladrilleras. Esta categoría de análisis que se refiere a ellas como mujeres que trabajan, que tienen sueños, que gestionan y que hacen una infinidad de verdad de actividades que las caracteriza en ese contexto donde ellas viven. Muy bien. Ahora, la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva? ¿Por qué utilizamos la perspectiva de género? Bueno, este sustento teórico fue muy importante porque significa la concepción epistemológica que se aproxima a la realidad a través de las miradas propias de cada género y sus relaciones en el poder, según este autor Gamba. Esta perspectiva es sustancial toda vez que reconoce las relaciones de poder entre los géneros, mismas que han sido construidas socialmente a lo largo de la historia. Y en ese sentido, la perspectiva de género epistemológicamente se adentra a la realidad de los géneros desde la mirada de estos para estudiar las relaciones de poder. Y por eso se consideró que esta perspectiva de género era muy importante estar allí en esta investigación, ¿no? Muy bien. Ahora bien, el empoderamiento. El empoderamiento, bueno, pues también fue otra categoría sustancial en la investigación porque se decidió utilizar un concepto que no es el que generalmente se utiliza. Generalmente se utiliza en muchas investigaciones un concepto que viene de eurocéntrico y que considera que el empoderamiento es un suceso o un empoderamiento que va día a día incrementándose en la actuación de las mujeres, en su pensamiento, en la forma de pensar, en la forma de dirigirse, en las formas de sus negociaciones. Sin embargo, este proceso de empoderamiento que encontramos se identificó más con lo que son las mujeres ladrilleras. ¿Por qué? Porque esta categoría que propone Lía Niño, que ella dice que es un proceso de altas y bajas, de avances y retrocesos, que no es lineal, que es un proceso errático. Es decir, este empoderamiento es un proceso resbaloso que puede aparecer en algunas circunstancias de la vida y en otras desaparecer a partir de las condiciones de vida, a partir de las experiencias y de sus vivencias cotidianas. Entonces,
por eso es que se utilizó este concepto de empoderamiento, que es la otra parte, de la otra forma de verlo, ¿no? Como un proceso que sí transcurre y que no es lineal, que así como hay negociaciones que se pueden ganar o perder en algunos casos, así están estos procesos de las mujeres. Algunas tienen vivencias muy particulares de emprendimiento, de actividades que fueron aprendiendo a lo largo de la vida y que eso las empodera, pero también otros momentos en que a pesar que tienen esos conocimientos, bueno, pues sufren algunos retrocesos, algunas bajas en ese sentido, y otras que a lo largo de su vida han tenido una vida muy, muy complicada siguiendo este contexto tan complejo, tan vulnerable. Tienen algunos avances, algunos pequeñas actividades que las puede catapultar hacia una mejor vida. Sin embargo, siempre hay algún obstáculo que les impide seguir avanzando. Y entonces, en ese sentido, sí hay empoderamiento, pero no es lineal. Es un proceso que ocurre con altas y bajas, ¿no? Avances y retrocesos. Así como tienen logros, están los obstáculos ahí latentes, y contra eso, bueno, van luchando, van peleando, van dando las batallas, a veces se caen, pero también se levantan. Entonces, ese es el concepto que más se identificó con lo que ellas son, con lo que ellas han vivido, con lo que ellas han experimentado. Ahora bien, este otro concepto, que son las tecnologías de la información y la comunicación, son importantes porque a partir de ahí, bueno, se recabó la información por un lado, y por otro lado nos permitió conocer cómo ellas se desenvuelven con estas tecnologías de la información y la comunicación. Estos autores de Santana, Cabello, Cubas y Medina señalan que estas tecnologías que se dan en Internet, como los blogs, wikis, redes sociales, entre otras, son medios de comunicación, participación y cooperación, cuyo objetivo principal es que la interacción entre las personas se realice de una manera libre, natural y espontánea. Y estos espacios permiten reconocer información con elementos contextuales, con opiniones diferentes vivencias, y bueno, pues así se puede trabajar en grupos, ¿no? En redes también. Muy bien. A partir de esa tecnología de las TICs, se consideró que había que trabajar en este significado de la apropiación social, y que estas fases de las TICs, que son acciones que pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo para hablar, escuchar o escribir, también tienen acciones, o es otra fase que ocurre en las redes, en múltiples espacios a nivel mundial. Se puede dar de una forma asincrónica o también sincrónica, es decir, permiten una interacción sin necesidad de estar al mismo tiempo. Y bueno, ello lleva a la apropiación social, que permite el acceso, el uso y la apropiación. El acceso, bueno, es tener la disponibilidad en cuanto a tener o no recursos materiales, tecnológicos e infraestructura. En este sentido, las mujeres ladrilleras del Colorado 1 disponen de dispositivos para comunicarse, para diferentes actividades o diferentes acciones que ellas realizan. En el uso, bueno, van desde lo social, educativo, recreativo, hasta la productividad económica. Las mujeres ladrilleras se identifican con este uso porque lo usan para comunicarse con familiares, con amigos, con la comunidad o fuera de la comunidad, para las actividades cotidianas en la venta y la negociación del ladrillo, para comunicarse con otros actores fuera de la comunidad. Y la apropiación significa que estas tecnologías se usan para conseguir beneficios económicos y sociales.
y en ese sentido ellas están conscientes de lo que se realiza. Ay, se dejó de ver la presentación. A ver. Creo que Oscar se salió, ¿verdad? Sí, deme un momentito y la puedo presentar yo. Sí, gracias. Nada más me dice, por favor, en cuál iba. Me dicen cuál paro. Ahí, con la que sigue. Dimensiones de apropiación. Maestra Gaby. Perdón. ¿Me escucha? Ya, no tenía el sonido. Muy bien. Okay. Bueno, estas dimensiones de apropiación de las TICs, que tienen diferentes aspectos, como son la socioeconómica, que considera, ay, nuevamente, ¿qué pasó? Ahora se salió la... Un segundo. Sí, gracias. Ahí está, maestra. Listo. Gracias. Bueno, en la dimensión socioeconómica, que se considera el costo para acceder a las TICs y a la capacidad económica para adquirirlas. En ese sentido, las mujeres ladrilleras, a pesar de esas condiciones de vulnerabilidad y estar en condiciones de pobreza extrema, pues tienen esa capacidad para la adquisición de dispositivos móviles. Y bueno, aquí nada más la única cuestión es, bueno, sí, el costo, pero el costo de mantenimiento, pero sí lo hacen porque sí saben el significado, ¿no? Lo importante que es tener estos dispositivos de comunicación. En cuanto a lo sociocultural, pues se refiere a las representaciones mentales y significados que las personas construyen respecto al uso y socialización de las tecnologías. Y bueno, aquí, pues, esto lo tienen tan bien identificado las mujeres ladrilleras porque forman parte de su vida en relación con sus actividades personales y actividades también de trabajo. Entonces, ellas utilizan las tecnologías de la comunicación y la información, en este caso el celular, para muchas acciones que ellas realizan. A nivel subjetivo individual, que se refiere al uso que le dan las personas de las TICs en relación con sus actividades. Y bueno, pues ellas se comunican para hacer gestiones, como ya les había comentado. Por ejemplo, la profesora de la escuela que utiliza para coordinarse con las mamás en relación a las tareas, en relación a actividades de la propia escuela, le dan ese uso. U otras mujeres ladrilleras que venden ladrillos, que hacen ladrillos y los venden, gestionan a partir de ahí su venta. En el nivel praxeológico, que concierne el acceso y competencias necesarias para usar las TICs en la cotidianidad como parte integral de la vida de estas personas. Entonces, pues aquí la verdad es que las mujeres ladrilleras tienen esa capacidad para usar el celular, para recibir llamadas, hacer llamadas, videollamadas también, mandan, envían mensajes, reciben, mandan videos, fotografías. Entonces tienen esa capacidad en esta dimensión praxeológica en el uso de esa tecnología. Y la acción lógica, que significa las capacidades para reconocer mediante la crítica y reflexión el uso significativo de las tecnologías. En ese sentido, como les comentaba, identifican muy bien lo que significa tener un aparato celular en ese sentido, ¿no? Es decir, están en comunicación y lo usan para diferentes usos, ¿no? Valga la redundancia. Desde la recreación, que pueden estar ahí viendo videos o no sé, comunicándose en lo social, pero también en esta parte del trabajo,
en su cotidianidad laboral. Muy bien. La siguiente, por favor. Muy bien. Esta Gaby, apropiación del... Sí. Sí, Sí, me gustaría Oscar. intervenir, si me permites. Sí, cómo no, claro que sí. Adelante, Oscar. Gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Estoy teniendo Sí. problemas con la señal. Listo. Quisiera hacer aquí una intervención para destacar la importancia para los compañeros que nos están escuchando de la licenciatura en Sociología, los que están pensando en algún momento en diseñar un proyecto de investigación como tesis. Quisiera aprovechar este espacio para evidenciar la importancia de la perspectiva teórica con la cual se pretende abordar un fenómeno social. En este sentido, Gaby lo que nos acaba de presentar es precisamente la perspectiva teórica de un fenómeno social que Gaby le interesó desde el inicio de su proyecto de investigación doctoral. Entonces, esta perspectiva teórica que viene desde el concepto de género, de igualdad de género, de empoderamiento y de las TICs, teníamos que generar un proceso de operatividad. ¿Cómo se operan estos conceptos para aterrizarlos y poderlos analizar en un contexto como lo es el Colorado 1? Ahorita vamos a entrar a esa parte del contexto del Colorado 1. Bien, estos elementos teóricos, que es desde la perspectiva de género, el empoderamiento, las TICs y la apropiación social de las TICs, permiten a Gaby la propuesta de un concepto. Ese concepto es mujeres ladrilleras. Es de resaltar que este concepto de mujeres ladrilleras es una propuesta puntual que Gabriela sacó de su proyecto de investigación. Entonces, de ahí la importancia de esta perspectiva del sustento teórico, sobre todo tomando en cuenta que desde la sociología los dos elementos centrales que tenemos como herramientas es la evidencia empírica y, por supuesto, la fundamentación teórica, que nos va a permitir llegar a hallazgos sustanciales como proponer conceptos. Por supuesto que los conceptos deben estar bien fundamentados y bien argumentados. Por ejemplo, la forma en la que se operacionalizó la apropiación social de las TICs es justo lo que acaba de mencionar Gaby. ¿Cómo se van a operacionalizar? A partir de identificar los elementos socioeconómicos en el uso de las TICs, a partir de identificar los elementos socioculturales en el uso de las tecnologías y a partir de identificar los elementos subjetivos individuales en el uso de las tecnologías en un contexto determinado. Para operacionalizar la apropiación social de las TICs desde la perspectiva praxeológica, se identificaron estos elementos que implica el manejo de las TIC. No nada más es acceder a las tecnologías, sino usarlas. Pero tampoco es saberlas usar, sino usarlas con un fin. Y ese fin tiene que ser un fin social. Y para operacionalizar el uso de las TICs desde la perspectiva axiológica, lo que se analizó es la interpretación que se hace de perspectiva axiológica en el uso de las TICs. De ahí la importancia de la correlación de las categorías. Perspectiva de género, empoderamiento, tecnologías de la información y apropiación social de las TICs. ¿En dónde? En el contexto del Colorado 1. Y ese contexto es en el que Gaby ahorita va a profundizar. Muchas gracias, Gaby. Adelante. Gracias a ti, Oscar. Ahora sí, la siguiente, por favor. Muy bien. Este es el contexto del Colorado 1. Bien, aquí hay una pequeña fotografía que no se visibiliza muy bien, pero bueno, quiero decirles que esta localidad se encuentra hacia la carretera San Felipe, justo donde está, un poquitito antes, está la entrada antes de llegar a la desviación, una desviación que va hacia la carretera federal.
esa es ahí donde más o menos se encuentra en esa ubicación. Está la entrada y después son 4 kilómetros de terracería para llegar a la comunidad. Esta comunidad, sin embargo, pues curioso que se encuentra atravesada por la carretera libre o el libramiento que se llama. Se encuentra dividida por el libramiento y sin embargo estas personas no pueden acceder al libramiento, no hay manera, no hay ningún acceso a ellas, ni para poder salir ni entrar, ¿no? Nada más hay un puente sobre la carretera, que ahí sí se puede pasar en vehículo, pero nada más es para comunicar a las dos partes de la colonia. Se caracteriza esta colonia, el Colorado 1, por la falta de servicios públicos, pues no hay agua potable, ni drenaje, ni alcantarillado. Las viviendas pues están en muy malas condiciones, y bueno, pues las calles en realidad no tienen planeación, están dispersas. La producción de ladrillos ocurre generalmente en los predios donde ellos habitan. Entonces, allí está, este es el contexto, digamos, así en general del Colorado 1 en cuanto a la infraestructura, que es bastante precaria, aunque en el 2020 iniciaron trabajos a partir de una visita de la gobernadora, iniciaron trabajos de pavimentación del camino, nada más una parte. Y bueno, sí lo iniciaron y llegaron hasta el puente carretero y una partecita nada más, ¿no? Pero no se ha terminado ese camino. Por lo pronto, pues allí tienen ya pues algún avance a partir de una gestión y negociación que ya se hicieron. Los métodos tradicionales también de elaboración de ladrillos, que esa es la actividad principal de esa colonia, y donde ellas participan, bueno, utilizan herramientas arcaicas. Los materiales que allí se usan son agua, estiércol y la tierra misma que explotan de ese lugar. Hay otro problema importante allí, sustancial, que habría que comentar, que es la incertidumbre por la tierra. Y esto significa que ellos no tienen esa seguridad de la tierra porque era un ejido y ellos, bueno, pues llegaron ahí, son asentamientos irregulares, aunque ya hay negociaciones o más bien actividades, acciones que ellas hicieron, bueno, ellas y ellos también, ¿no? Hicieron para regularizar sus terrenos. Sin embargo, hasta la fecha no han podido regularizar pues esos predios. Entonces, esta es una incertidumbre que les ocasiona que no tienen esa seguridad de su vivienda. Y bueno, pues ya tienen bastante ahí, como un poquito más de 2 décadas, ¿no? Son familias que llegan de otros estados, familias migrantes que se establecieron allí con esa actividad. Esta actividad también pone en riesgo la salud porque cuando queman el ladrillo, que es parte de la actividad, queman el ladrillo en un horno, pues sale un humo que pues invade bastante espacio en el aire, y bueno, es el humo que ellos están respirando constantemente por los diferentes hornos ladrilleros, aunado que en la zona hay pues mucha basura, escombro, pues no hay sanidad, pues, ¿no? Y además, sí tienen un canal de agua, pero está en muy malas condiciones, y esto repercute en su vida diaria. Entonces, tenemos en conclusión que hay explotación del suelo por esa actividad, la contaminación ambiental, en fin. Entonces, eso es el contexto del Colorado 1. Así viven. El agua potable la obtienen a partir de unas pipas de agua que envía el municipio cada semana o cada 2 semanas. Ellos la almacenan en tambos y así pueden ellos subsanar pues este vital líquido, ¿no? Lo del agua. Y bueno, pues todo les queda muy lejos para acceder a los víveres. Tienen que ir a la localidad más cercana o comprar allí hay tienditas y bueno, pues obviamente lo tienen que vender más caro.
pero sí son condiciones bastante difíciles que prevalece allí en el Colorado. Muy bien, la siguiente, por favor. Ok. La estrategia metodológica. La estrategia metodológica de la investigación original, pues fue cualitativa con corte etnográfico. Esta estrategia metodológica, bueno, pues estaba, a partir de la etnografía, se había estipulado, se había planeado que se llevara a cabo, bueno, narraciones, recorridos etnográficos, que hubiera pláticas, la observación, se tomaran fotografías, que se hicieran historias de vida, en fin, todo este corte etnográfico descriptivo. Sin embargo, bueno, pues llega la pandemia y allí tuvimos que hacer la adecuación definitivamente para poder seguir con la investigación y que no se detuviera esta recogida de datos. Lo importante es que era captar esos significados, esas prácticas y sentidos de ellas, cuál era la vivencia que ellas tenían, pero a partir de la experiencia de vida. Teníamos ya algún avance, pero nos faltaba todavía. Ya se había realizado una entrevista cara a cara, se habían hecho recorridos etnográficos, tomado fotografías. Sin embargo, viene el 2020 con la pandemia y se tuvo que hacer una adecuación. Pero bueno, primero les voy a platicar esta estrategia metodológica y luego ya pasamos a la adecuación. En la siguiente, por favor. Bien, la estrategia metodológica. Esta estrategia metodológica fue a partir de las categorías de análisis, que son 3, proceso de empoderamiento, mujer y desarrollo sostenible, y las estrategias y prácticas de género, se establecieron subcategorías para cada una de ellas. Las subcategorías, para poder alcanzar esta categoría de análisis, sus estrategias, los instrumentos y los objetivos de cada una de ellas. Cada una, bueno, pues tuvo una estrategia en particular. Se utilizaron la entrevista, la observación, los recorridos etnográficos en algunos casos que ya se había hecho, y la historia de vida, bueno, pues fue, digamos, el instrumento que se utilizó, el diario de campo, que también fue muy importante, la fotografía que ya se había hecho y otras fotografías que se lograron rescatar después con la implementación o la adecuación de la estrategia metodológica. Esta fue la estrategia metodológica que se había planeado y que se tuvo que modificar, ¿no? Pero a partir de estas 3 categorías de análisis: proceso de empoderamiento, mujeres, desarrollo sostenible, y las estrategias de género, ¿no? Que fueron las necesidades estratégicas y prácticas de género. Muy bien. Si le puede cambiar a la siguiente. Bueno, es allá, que ya se las platiqué ahorita. Y bueno, fue aquí cuando ya vino el año 2020. El año 2020, bueno, que nos marcó a todos, y por supuesto que también en las investigaciones sufrieron allí un embate también, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pudimos hacer la adecuación a tiempo y continuar con la investigación. Y fue así como se hizo la investigación a partir de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Que permitió utilizar esta adecuación metodológica y abrió esa posibilidad de descubrir y de captar ese empoderamiento digital que ellas viven en ese contexto de vulnerabilidad. Entonces, esa adecuación metodológica sirvió justo para esto, para captar ese empoderamiento digital que ellas tenían y que con la estrategia original, pues como no estaba dentro de los objetivos, no se había considerado esta posibilidad, ¿no? Pero ya con la estrategia, bueno, pues ahí la tenemos, ¿no? Ahí tenemos ese empoderamiento digital que se desprende a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, la adecuación metodológica. Para la adecuación metodológica, ¿qué se tomó en cuenta?
esa realidad social que es el contexto del Colorado 1, este contexto vulnerable, y además los conceptos. Y lo que significaba esto era captar esos sentidos y prácticas, ¿no? En busca del sentido, de la práctica, de sus vivencias, para poder describir cómo eran los procesos de empoderamiento de ellas. Entonces, a partir de ahí, se hace la adecuación, se toma en cuenta este contexto, si era posible o no, y si se evaluó que era posible hacer esa adecuación, recoger datos a través de ellas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Y claro, previamente se estableció allí un acuerdo con ellas, de dejarles a ellas la decisión de participar, ya sea por WhatsApp o por llamada telefónica o videollamada. Una de ellas aceptó inmediatamente, dijo que se le facilitaba más el WhatsApp, la otra dijo que era mejor una llamada telefónica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, se hizo la adecuación metodológica y se establecieron se tuvo que recurrir a otros conceptos para poder respaldar esta adecuación metodológica. Entonces, fue así como se recurrió a la etnografía. La siguiente, por favor. Bien, Oscar, no sé si... Sí, listo, aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, Gaby. ¿Cuál es la justificación metodológica para la adecuación en el trabajo de campo? La justificación es a partir del concepto de la etnografía. Este concepto, más bien esta estrategia metodológica, no es nueva. Aparece por allá a finales de los 90, principios de los 2000, pero estaba en pausa. Y es a partir del contexto de la pandemia cuando muchas investigaciones, muchos investigadores, entre ellos Gaby, echa mano de esta estrategia metodológica que implica la etnografía. Si bien la estrategia metodológica original era estrictamente cualitativa, de corte etnográfico, como ya bien lo dijo Gaby, lo que se buscaba era seguir esa línea porque se pretendía indagar o profundizar en los sentidos y en el sentido, en el significado y en el significante de lo que implicaba el proceso de empoderamiento en un contexto tan precario como lo fue el Colorado, como lo es el Colorado 1. A partir del contexto del COVID-19, nos dimos cuenta que se estaban generando diferentes contextos, diferentes fenómenos sociales a los que teníamos que ponerle atención. Se logra el objetivo de la tesis doctoral, pero a la par también se identificó un proceso de empoderamiento digital. Eso implicó echar mano precisamente de la etnografía. Varios autores han definido a la etnografía como un método cualitativo interpretativo. Esto es básicamente la esencia de la estrategia etnográfica. Es un método cualitativo interpretativo que se utiliza para buscar en la red de redes. Esta red de redes, por supuesto, es el Internet y específicamente se enfoca en la mensajería instantánea. Lo que piensan, lo que se opinan, algunas acciones, algunos sentidos de las personas individuales o grupos de personas en una comunidad virtual. Bajo este contexto, a nivel disciplinar, se empieza a hablar de la comunidad virtual, se empieza a indagar en esta comunidad virtual, pero al mismo tiempo, la etnografía tiene elementos que hay que cuidar mucho, que hay que cuidar muy bien. No se trata nada más de aplicar la etnografía por aplicarla. La misma estrategia metodológica que se basa en la etnografía advierte ciertas líneas básicas que hay que tener en cuenta. La primera es establecer relaciones con los miembros de la comunidad, ya sea virtual, y en este caso fue primero presencial y después se generó esta relación con los miembros de la comunidad a través de escenarios virtuales. La segunda línea que hay que poner mucha atención es estudiar el lenguaje, los símbolos y las normas de la comunidad, pero a través de estos espacios digitales. En este sentido, se realizaron diferentes visitas de examinación previas, de observación participante y una entrevista a profundidad, como ya lo mencionó Gaby. Este primer acercamiento a campo presencial
permitió estudiar ese lenguaje, esos símbolos en el escenario virtual. La tercera línea que advierte la etnografía, que hay que tener muy en cuenta cuando se está echando mano de esta estrategia, es evitar la deshonestidad y el engaño. No al tratarse de un espacio virtual, de un escenario digital, se puede jugar con la no presencialidad. Por lo tanto, la misma etnografía en sus diferentes propuestas establece como condición, como una línea a cuidar, es evitar la deshonestidad y el engaño. En este estudio se identificaron por principio informantes claves con los cuales se genera un primer rapport, se establece una confianza, se hace una confianza tanto física como verbal en el primer recorrido en campo, y en algunos otros casos se tuvo ya la comunicación vía mensajería instantánea y en un segundo momento comunicación telefónica. La tercera línea que sugiere la etnografía que hay que tener en cuenta para cuidarla muy bien es identificar a los distintos tipos de miembros que pueblan la comunidad para saber cuál es el peso de sus opiniones. ¿Qué significa? Seleccionar muy bien a los informantes clave con los cuales se va a entablar esta interacción digital, interacción virtual. Esta selección de informantes claves permite precisamente la operatividad de la apropiación social de las TICs a partir de un contexto específico. ¿Qué implicaba? Por principio, el manejo básico de un instrumento tecnológico como lo es el teléfono celular. Identificar a estos personajes, sobre todo a estas mujeres, con el manejo básico del teléfono celular implicó precisamente lo que sugiere la etnografía, identificar a los miembros que pueblan la comunidad para saber exactamente qué tipo de comunicación se iba a tener y sobre todo, y lo más importante, qué tipo de adecuación se iba a hacer a los instrumentos originales. ¿Por qué? Porque los instrumentos originales implicaban guías de entrevista presenciales. Y es evidente que no es lo mismo elaborar una guía de entrevistas para hacerla de manera presencial a intentar hacer una entrevista a través de la mensajería de WhatsApp o por teléfono. Sobre todo porque la interacción virtual implica el uso discrecional de los tiempos. Que en otras palabras, no dependemos, más bien la persona con la que estamos interactuando no está ajustada a los tiempos que nos va a dedicar si fuera presencial. Por lo tanto, la adecuación a los instrumentos implicó precisamente eso, hacer adecuaciones que implicaran ese escenario en el que se iba a interactuar, que era un escenario virtual. En este sentido, la ruta etnográfica es la anterior, esa. Muchas gracias. La ruta etnográfica tenía que considerar esta operatividad de la apropiación social de las TICs para que fuese coherente con el objetivo original. ¿Cuál era el objetivo original? Evidenciar este proceso de empoderamiento, pero empoderamiento digital. ¿Cómo se diseñó esta ruta etnográfica? Por principio, identificar la disposición para acceder a Internet o a un aparato tecnológico. Las preguntas fueron modificadas para el contexto virtual. Se realizó contacto a través de la aplicación WhatsApp y como estrategia se enviaron preguntas individualizadas vía WhatsApp. Esta fue el número 4, que fue la estrategia de enviar las preguntas por separado, implicó la espera. Se mandaba una pregunta y nos teníamos que esperar prácticamente una semana, 2 semanas, a que la persona tuviera el tiempo necesario para contestarnos esa pregunta. Y de tal forma, tener la información. Por eso fue muy importante cómo se hace el ajuste a los instrumentos. El ajuste a los instrumentos nos iba a permitir operacionalizar esta apropiación social de las TICs. Y a continuación, Gaby les va a explicar cómo se hicieron estos ajustes a los instrumentos a partir de la justificación metodológica desde la etnografía, que sería la siguiente, por favor. Listo. Gaby. Sí, gracias. Bueno, aquí vemos en este cuadro
cómo se realizó la justificación metodológica, la adecuación metodológica. Es decir, lo primero que se hizo fue considerar las preguntas originales que se tenían ya planeadas para la entrevista a profundidad cara a cara, adecuarlas al nuevo contexto. Y aquí, por ejemplo, en la pregunta 1, esa agrupó varias preguntas de la pregunta original. Fueron como 5 o 6 preguntas, las tuvimos que replantear y hacer una pregunta que abarcara todos esos aspectos para que, porque es muy diferente en el envío de WhatsApp, es decir, hacerlo como más práctico, más ágil. La comunicación es muy diferente, pues, cuando se hace en vivo, ¿no? Entonces, en la primera pregunta, por ejemplo, pues abarcó varias sobre los orígenes, de qué la edad, el estado civil, el número de hijos, dónde nació y todos estos aspectos o datos generales de la persona para poder empezar la comunicación y obtener datos de viva voz, ¿no? Entonces, se le lanzó la pregunta de esta forma, abarcando todos esos aspectos y ya se esperaba pues, la respuesta de la persona. Igual, en la siguiente pregunta, de 16 preguntas que se tenían, se redujeron a 4 preguntas que están aquí en el círculo azul. Son 4 preguntas que abarcaron las 16 que originalmente se tenían comprendidas. Claro que al momento de enviar una pregunta y que se esperaba la respuesta, que a veces sí podía tardar hasta una semana o 2, dependiendo allí de la disponibilidad de la informante, porque pues a veces no tenía la oportunidad la informante de recargar su teléfono o de tener una comunicación, tener internet, pues, ¿no? Bueno, fue así como se hizo esta adecuación metodológica a partir de las preguntas originales, se reagruparon y se hicieron 4 preguntas nada más. Esto es esto fue para el caso de la comunicación vía WhatsApp. Sin embargo, las respuestas también vía WhatsApp daban oportunidad para hacer otras preguntas, indagar más, hacer aclaraciones o profundizar en la medida de lo posible en algún aspecto que ella tocara o en la respuesta. Bueno, pues se le hacía otra pregunta y fue así que se realizó esta entrevista vía WhatsApp, que sí tardó un poquito más de 2 semanas para completar la entrevista. La ventaja que se obtuvo al hacerla por WhatsApp es que ya estaba transcrita, ya no, es decir, ya estaba allí grabada y ya no se tenía que hacer la transcripción. Esto fue una gran ayuda, sin duda alguna. Nada más se copió y se hizo la transferencia a Word y bueno, ya maravillosamente ya teníamos ahí la entrevista, cosa que no ocurre cuando hacemos la entrevista cara a cara. Menciono también que la adecuación metodológica para la llamada celular, ahí sí no se hizo ninguna modificación a las preguntas porque era como si se estuviera haciendo al mismo, es decir, como fue al mismo tiempo, fue simultánea esa entrevista, la de la llamada telefónica, bueno, pues esa sí se hizo tal cual. La única diferencia fue que fue llamada telefónica y que no nos estábamos viendo. Esto porque la informante lo prefirió de esta manera, decía que ella prefería hablar en lugar de escribir. Entonces, por eso fue esta propuesta, pero la adecuación en ese sentido fue que se trasladó a llamada telefónica. Bien, pues esta es la adecuación metodológica principal que se hizo para recoger la información y además también vía WhatsApp nos enviaban fotografías de algún aspecto importante que nos comentaran y sí nos enviaban inmediatamente la fotografía que nos hacían el favor de compartir. Muy bien. La siguiente, por favor. Bien. En relación a estas dimensiones de las TICs, bueno, ya les mencionaba que esta dimensión socioeconómica tiene que ver
con lo que ellas realizan allí en la Colonia El Colorado, y que está en relación con el uso de Internet. Pues tiene un costo para ellas también la adquisición, en primer lugar, del aparato o el dispositivo, y además, bueno, pues a ellas sí les representa un costo bastante grande, porque los ingresos son bajos, y a pesar de ese rezago económico, la falta de infraestructura, ese aislamiento geográfico que viven, pues esta comunidad, a pesar de sus dificultades, sí tienen acceso a las TICs, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es pues sorprendente, y además reviste o sobresale pues que esta dimensión socioeconómica sí se cumple en ellas, que a pesar de todas estas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, pues aquí nada más unas fotografías del contexto del Colorado 1. Tenemos allí unas fotografías que no se alcanza a apreciar muy bien, pero bueno, así es el contexto del Colorado 1. Los hornos ladrilleros alrededor de la colonia, pues son áreas bastante inhóspitas, arbustos, escombros. Además, existen muchos hoyos donde pues está la basura, mucha concentración de moscas y mosquitos, en fin, condiciones insalubres, definitivamente, adentro de los hogares y también afuera, ¿no? Entonces, bueno, pero a pesar de todo ello, la dimensión socioeconómica se cumple, tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Gaby, si me permites un segundo. ¿Cómo no? Sí. Bien, lo que les estamos demostrando ahorita, a partir de las dimensiones que vamos a ver en este momento, es la forma en la que nosotros interpretamos el proceso de empoderamiento digital. Si recordamos un poco las dimensiones de apropiación de las TICs, tenemos que implica una dimensión socioeconómica, que es la que Gaby acaba de mencionar. Enseguida vendría una dimensión sociocultural, una dimensión subjetivo-individual, una dimensión praxeológica y una dimensión axiológica. Cada una de estas dimensiones aportan elementos para poder confirmar y afirmar que en el Colorado 1 las mujeres experimentan un proceso de empoderamiento digital que implica precisamente estas dimensiones de apropiación social de las TICs. Es así como nosotros interpretamos este proceso de empoderamiento digital. Se cuenta con una apropiación social desde la perspectiva socioeconómica, que es, a pesar del contexto, se tiene acceso económico hacia las TICs. Enseguida, si gustas la siguiente, por favor, la dimensión sociocultural implica a las representaciones mentales y significados que las personas construyen respecto al uso y socialización de las tecnologías. ¿Qué significa? Que confirmamos desde la perspectiva socioeconómica el acceso a las TICs. Ahora viene la dimensión de apropiación social de las TICs desde lo sociocultural. Adelante, Gaby. Ok, muy bien. Como ya les había comentado, cuando se empezó esta presentación, el aspecto sociocultural, bueno, pues que tiene que ver con las representaciones mentales y significados sobre las TICs, pues las mujeres ladrilleras utilizan esas tecnologías para estar en comunicación permanente con sus familias de origen, además que se comunican entre ellas allí en su comunidad, y bueno, pues eso las identifica, pues que es decir, utilizan estas tecnologías, utilizan el teléfono celular principalmente, pues para diversas actividades, diversas acciones. Cuando ellas entran y salen de la comunidad, o sus hijas e hijos salen de la comunidad, regresan y están ellas en constante interacción, mandan mensajes de saludos, felicitaciones, fotos, videos, en fin, esto les permite pues tener una interacción dentro y fuera de la comunidad, y que forma parte ya de su vida cotidiana, el uso de los teléfonos celulares. Aquí hay una frase que dice que a partir de estas tecnologías se transmiten significados, se relacionan, se involucran con la cultura y la permean.
vinculándose con los patrones de pensamiento de los grupos sociales y las actividades sociales frente a los artefactos tecnológicos, ¿no? Entonces, ellas están ahí. Estos artefactos tecnológicos ya forman parte de su vida, de sus experiencias de vida, y es ya parte de la cultura, ya están ahí y las utilizan, ¿no? Es una realidad, las utilizan a pesar del costo que les significa para ellas, ¿no? Muy bien. Aquí me gustaría resaltar que esta parte sociocultural implica la generación de sentido y significado. Es decir, las mujeres ladrilleras del Colorado 1 están reinterpretando su actividad económica, cultural y social a partir del uso y el manejo de las tecnologías. Como resultado, están agregando este sentido y significado de algo que no tenían considerado. Y también de resaltar que el manejo de estas tecnologías implica ciertas habilidades que, si bien se fueron dando conforme se fue presentando el contexto, se potencializan a partir de este significado y significante. Bien, gracias, Gaby. Y bueno, nada más agregar en esta dimensión sociocultural, vemos aquí dos fotografías. Aquí tenemos a una mujer ladrillera que fue informante clave, donde está haciendo su propia producción de ladrillos, ella ya como productora del lote de ladrillos. Y la foto de abajo, ese es el horno ladrillero de ella, que lo está quemando para vender ladrillos. Y es a partir pues, del teléfono celular donde ella hace las negociaciones y llega nada más a recoger el ladrillo, ¿no? Entonces, para ella le significa esta parte de su actividad laboral el uso de esta tecnología, ¿no? Es indispensable ya en este caso para ellas, y así como ella, hay otras que también lo realizan para su actividad económica, que en este caso, bueno, es la actividad artesanal del ladrillo. Y vemos pues las condiciones de verdad bastante difíciles en que se hace esta actividad o esta producción de ladrillo. Bien, la siguiente. Ahora bien, la dimensión subjetivo individual. Bueno, pues esta tiene que ver pues con sus prácticas diarias, con sus actividades y sus gestiones y las acciones que ellas realizan con el uso de las tecnologías. Aquí tenemos la escuela, es una foto donde está la escuela de la comunidad, hay una sola escuela, y en este caso es la profesora Elvira, quien durante la pandemia tuvo que utilizar el uso de la tecnología para poder recibir, enviar tareas de sus alumnos, también para estar comunicadas con las madres de familia, atender dudas escolares, mantener comunicación con las autoridades del CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y de esta forma, pues, continuar con las actividades escolares y que los niños no perdieran esta actividad escolar, ¿no? Entonces, a partir del uso de la tecnología, les permitió continuar de esta forma, de estar en comunicación con los alumnos, las autoridades escolares y con las madres de familia. También en el 2020-21, que estábamos en plena pandemia, en plena restricción o en aislamiento social, en la colonia se realizaba siempre un evento navideño donde se les otorgaba allí una cena navideña, llegaban grupos altruistas y hacían la actividad, pero para estas navidades del 2020-21 pues no se pudo llevar a cabo por el aislamiento social. Entonces, lo que se hizo fue, o lo que hicieron estos grupos altruistas, grupos sociales, otorgaron un apoyo económico a cada familia del Colorado 1, y una de ellas se encargó de coordinar toda esta actividad a través pues del teléfono celular, mediante mensajes o llamadas telefónicas, para proporcionar los datos de cada familia, y así este grupo social pudiera acercarles o la cena o bien enviarles una cantidad económica para ayudarles, o que fuera la parte, digamos, que fuera
el apoyo que se les daba en la Navidad, en lugar de la cena, se les otorgaba un apoyo económico. Entonces, a partir del uso de los celulares, se pudo realizar la actividad de otra manera, pero significaba que eso era la Navidad, que les correspondía año con año y que en este caso iba a ser de esta manera, ¿no? En la mayoría de los casos, o las familias prefirieron el apoyo económico que les depositaban en algún OXXO, de esta manera, o bien se ponían de acuerdo con las familias vía celular, se quedaban de ver en algún lugar, les entregaban alguna despensa o el dinero así en físico, pero generalmente era a través de algún depósito en el OXXO más cercano ahí a la colonia. Y bueno, pues este fue el evento que digamos, se hace año con año, que se llama Navidad Compartida, que se hace el día 24, y una de ellas que también participó como informante clave fue la que se encargó de coordinar esta acción para que las familias no se quedaran sin esta Navidad, ¿no? Aunque sea de esta manera, pero sí que se les otorgara pues este apoyo, ¿no? Y ella es la que se encarga año con año de realizar las gestiones y de ponerse en contacto con quienes dirigen este grupo social y que año con año están ahí presentes en la colonia, llevan regalos, llevan la cena que la hacen en realidad en el día, ¿no? Es a la hora de las 12 del día más o menos, hacen una festividad para toda la colonia. Y Teresa es la que se encarga de hacer la relación, de quiénes van a ir, quiénes son los habitantes, en fin, de dar los nombres, de dar las tallas y las edades de los niños para que también reciban regalos por parte de este grupo. Entonces, aquí vemos también que el uso que se le da a las tecnologías de la información y la comunicación son diversos y participan a través de esta tecnología de las TICs. La siguiente, por favor. Muy bien. En esta dimensión praxeológica, bueno, pues ya hemos multicitado que ellas tienen acceso a las tecnologías y que las usan para diferentes fines, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se utilizaron, y con la adecuación metodológica, se realizaron a profundidad una entrevista por vía WhatsApp que se hizo a la informante Elvira, que era la profesora de la escuela en ese tiempo. Ella quiso utilizar esa vía porque se le facilitaba más, no sé, a lo mejor pudo haber sido por la edad, pero ella prefirió el WhatsApp definitivamente. Hay que tomar en cuenta que ella había hecho ya un curso de computación y bueno, pues probablemente esto le abrió la posibilidad para desarrollar habilidades y que las incorporara a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, praxeológicamente también se justifica el uso de las tecnologías de la comunicación y la información en las mujeres ladrilleras allí en el Colorado 1. Vemos arriba la foto de la profesora Elvira, que está allí. Esa fue una plática informal que tuvimos a principios a finales del 2018, cuando apenas comenzábamos con la investigación. Se pudo hablar con ella, no fue la entrevista, era nada más una plática informal, y ella muy amablemente accedió a platicar con nosotros, ¿no? Ahí la vemos en la escuela haciendo algunas manualidades, y abajo están también estas mujeres que viven allí en la colonia. Es una foto que se tomó en el museo de aquí de la UABC. Se les invitó a un recorrido cuando estaba que era la exposición que se trajo del cuerpo humano. Se les invitó por parte del museo de la universidad. El museo se hizo cargo y envió por ellas 2 camiones, o sea, a todas las mamás de la escuela y los niños fueron al museo y se hizo una actividad muy bonita. Allí se les ofreció un refrigerio y todo fue la comunicación a través del WhatsApp, así pudimos contactarlas, pero esto ya fue en el a fines del 2021, que ya teníamos
algo de vacuna. Bueno, y después... Aquí, Gaby, Sí. si me permites aquí, Sí. nada más abundar a lo que ya dijiste. Uno de los elementos que trasciende de esa dimensión praxeológica en el proceso de empoderamiento digital de las mujeres ladrilleras en el Colorado 1 no es solo el acceso, sino son ciertas competencias necesarias para el manejo de las nuevas tecnologías. Y esto es algo muy interesante, porque si bien antes de la pandemia existía la mensajería a través de WhatsApp, era precisamente nada más para mandar mensajes de texto. Durante el contexto de pandemia y particularmente durante el contexto de la investigación, la dimensión praxeológica implicó que las mismas actores clave aprendieran ciertos elementos, obtuvieran ciertas habilidades, competencias necesarias, como grabar audio, enviarlo, tomar video, enviarlo, tomar fotografías desde WhatsApp y enviarlas, y el estar revisando constantemente las noticias. ¿Qué significa entonces la dimensión praxeológica en el proceso de empoderamiento? Significa estas competencias necesarias para el uso. ¿Qué uso? Nos regresaríamos a la dimensión anterior. Tienen acceso. De ahí la importancia de estas dimensiones de la apropiación social de las nuevas tecnologías para argumentar que en las mujeres del Colorado 1 experimentan este proceso de empoderamiento digital, puesto que la dimensión praxeológica evidenció el adquirir estas competencias necesarias, básicas o no básicas, se aprendieron o se obtuvieron nuevas competencias y ahorita estoy segurísimo que ya tienen un manejo mucho más amplio de lo que implican las nuevas tecnologías. Gracias, Gaby. Sí. Sí, la siguiente, por favor. Aquí, en la dimensión axiológica, bueno, pues, ¿qué significa la parte esta axiológica? Esto, en la esfera axiológica, pues, implica reconocer estas capacidades que tienen ellas, esta capacidad de reconocer la significancia que tiene el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, como ya les había dicho que en este caso, la profesora Elvira, en la etapa de pandemia, bueno, se comunicó con las madres de familia para diversos asuntos, para todo lo que tenía que ver con su actividad laboral, ¿no? Con lo que a ella le significaba que podía facilitar su trabajo. Eso fue en el caso de la profesora Elvira en la escuela. Y en el caso de Margarita y de otras personas que se realizan a la elaboración del ladrillo o a su actividad o a su actividad laboral, bueno, pues axiológicamente el uso del celular pues es importante para mantener comunicación, para hacer negociaciones, para la venta, para la compra de lo que ellas realizan, que en este caso es la elaboración de ladrillos. Entonces, axiológicamente, las mujeres ladrilleras tienen esas competencias para usar significativamente tecnologías, toda vez que las usan para su actividad laboral, social y comunitario. Vemos pues cómo estas dimensiones de apropiación social de las TICs se cumplen definitivamente en todos los aspectos con estas mujeres ladrilleras, a pesar de este contexto vulnerable que ellas viven cotidianamente. La siguiente, por favor. Muy bien. Como conclusión, bueno, pues las mujeres ladrilleras, pues están en una dinámica con las TICs, con estas competencias y habilidades que ellas desarrollan en su vida diaria, ¿no? Las utilizan axiológica, praxiológicamente, tienen este significado individual, subjetivo individual, y también culturalmente ya forma parte de su vida cotidiana. Se identificó también que el empoderamiento digital de las mujeres ladrilleras en esta colonia, que es el Colorado 1, se pudieron identificar los significados y significantes del acceso, uso y apropiación social de las TICs
que ellas viven en todos estos ámbitos, ¿no? Entonces, también esto significa que el empoderamiento digital de ellas tiene significados y significantes en este uso cotidiano, que implica desde su actividad laboral y desde su contexto social que ellas viven todos los días. También significa que las TICs, a pesar de que tiene un costo, bueno, pues aquí este costo se relaciona con una brecha digital que separa a estas mujeres en contextos precarios. Pero a pesar de esas condiciones, estas mujeres logran acceder a esas tecnologías y las usan para diferentes fines. Este uso de las redes sociales significa que ellas se relacionan mediante mensajes, fotografías, videos y participan en comunidades virtuales, ¿no? Entonces reconoce esas capacidades y los significados que ellas, que para ellas les compete. Y esto significa que esto se vincula de forma estrecha con la dimensión subjetivo individual, porque estas mujeres han sabido relacionar sus actividades de trabajo con las tecnologías. Por tanto, todas estas dimensiones de las TICs se cumplen a pesar de esas condiciones, se cumplen con las mujeres ladrilleras del Colorado 1. Y bueno, pues por lo pronto, bueno, esto es el contenido del capítulo de Mujeres Ladrilleras en su empoderamiento digital. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Gabriela, doctor Oscar. Pues aquí termina entonces la primera parte, que sería la presentación del material que tenían para compartirnos, y ahora nos gustaría abrir un espacio para comentarios y para preguntas, ¿no? Por cuestiones de simplemente llevar un orden, quisiera iniciar yo comentando, y ya posteriormente quienes tengan preguntas o algún comentario, que la doctora Elsa nos hiciera el favor de darles la voz, ¿no? Bueno, pues primeramente muchísimas gracias, estuvo muy interesante el trabajo que nos compartieron. Cuando se me invitó a comentar el trabajo que hoy nos presentan, me aboqué primeramente a hacer la revisión del trabajo de la doctora Nolasco, ¿no? Tanto Mujeres Ladrilleras como categoría analítica para visibilizar los logros y obstáculos, como el último trabajo publicado, ¿no? El de COVID-19, brecha digital y adecuación metodológica. Entonces, básicamente estoy familiarizado con lo que hoy nos compartieron. Más que dudas, me gustaría hacer como comentarios, ¿no? Como destacar algunas cosas. Por ejemplo, en la tesis doctoral de la doctora, me llamó mucho la atención lo que comentaban al principio, ¿no? Sobre esa construcción analítica de Mujeres Ladrilleras, que como comentó el doctor Oscar, pues digamos engloba el sustento teórico, ¿no? de la doctora, ¿no? Esta perspectiva de género, el empoderamiento, el uso de las TICs. Me llamó la atención la intención aparte, ¿no? de esta categoría, que era el reconocimiento y la no victimización de las mujeres ladrilleras, ¿no? De esta idea de hacer a las mujeres ladrilleras visibles, tanto en el ámbito académico como lo estamos mirando, tanto en las políticas públicas y en la sociedad en general, ¿no? Y ya por otra parte, sobre este último texto publicado, el de COVID-19, brecha digital y adecuación metodológica, pues me parece que quedó muy bien explicada la adecuación metodológica, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una parte que me gustaría, si ustedes gustan desarrollar un poco más, porque en el texto ustedes citan a Hidalgo 2020, ¿no? Entonces, este autor plantea la idea de que en México ya existían brechas de género, brechas por edad, que tenían que ver con el acceso al consumo y a la apropiación de las tecnologías, ¿no? Y que esta pandemia solamente hizo esas brechas mucho más anchas, mucho más profundas y mucho más radicales, ¿no? Entonces, cuando ustedes en el texto proponen o empiezan a desarrollar la realización de la adecuación estratégica, también hablan de los desafíos
para la recogida de los datos, ¿no? Cómo a la hora de tomar esta adecuación se puso al descubierto la brecha digital que existía con las mujeres. Me da la impresión que, digamos, de alguna manera nos queda clarísimo hoy que fue muy fructífera la investigación, ¿no? Que se logró recabar mucha información, pero sí me parece esto importante porque, digamos, podríamos imaginar que había un proceso paralelo, ¿no? Tanto para las mujeres como para la doctora Nolasco en su investigación doctoral, porque ambas partes estaban, digamos, trabajando a contracorriente, ¿no? Tanto la doctora que se vio, pues no sé, obligada de alguna forma a tomar esa estrategia. El COVID nos obligó a muchísimas cosas, ¿no? Y estas mujeres, me parece que por otro lado, como decía el autor que mencioné, estaban además de en un proceso de empoderamiento, en un proceso de resistencia, ¿no? Porque, digamos, si ellas estaban empoderando a través del uso de las tecnologías, esta enfermedad, esta pandemia estaba haciendo esa brecha a su vez más amplia, ¿no? Entonces, digo, por mi parte es todo. Si ustedes gustan comentar algo sobre ese tema, ¿no? Sobre la brecha digital con la que se encontraron. Adelante, Gaby. Sí, gracias. Sí, definitivamente fue un reto bastante grande porque cuando llegó la pandemia, bueno, pues nosotros estábamos en la recogida de datos, ya estábamos en campo, estábamos ya pues con esta inercia pues, ya estábamos haciendo las entrevistas, bueno, ya llevábamos una, teníamos ya la planeación para desarrollar las otras, y se viene la pandemia y el aislamiento social. Bueno, significó que replantear la adecuación, más bien hacer la adecuación, pero tuvimos que argumentar y sustentar bien cómo le íbamos a hacer. Encontramos la etnografía que nos permitió con este sustento teórico, epistemológico, ir con la seguridad y aplicarlo, ¿no? Sí, en un principio, bueno, pues surgen dudas y surgen temores de realmente si va a funcionar o no, pero pues se hizo y sí funcionó. Y tan es así que, bueno, ahí están los resultados, pero sí, definitivamente la adecuación metodológica pues vino a irrumpir la investigación, pero no sé, a partir de este nuevo enfoque de la adecuación metodológica, pues nos permitió seguir con la recogida de datos. La investigación no se interrumpió, excepto nada más allí fueron los días en que estuvimos trabajando en la adecuación, pero la idea era seguir con la adecuación y que esto no se quedara así nada más, ¿no? Porque no teníamos una definición de los tiempos, y el tiempo pues es unidireccional, sigue, ¿no? Afortunadamente ya se había establecido el rapport con las informantes. Eso nos ayudó bastante. Ya habíamos hecho recorridos etnográficos, que también es otro apoyo importantísimo, y a partir de ahí, bueno, nada más era coordinar con las informantes, platicar con ellas si estaban de acuerdo en continuar con la investigación de esta forma, y sí accedieron afortunadamente, y así se pudo recoger la investigación. De hecho, ellas fueron pues clave para las fotografías, para los mensajes, alguna duda, y pues inmediatamente por mensaje o llamada telefónica atendieron muy amablemente todas las dudas o comentarios, aclaraciones que se tenían que hacer pues en el tema, ¿no? Entonces, definitivamente sí se logró hacer la investigación con la estrategia metodológica de la adecuación. Y significó todo un reto, pero sí se logró. El rumbo cambió, digamos, un poquitito, ¿no? Pero los resultados ahí están. Y tan es así que tenemos este tema de empoderamiento digital que se vislumbra o que sale o se deriva a partir de esta adecuación metodológica, ¿no? Y bueno, pues esto permitió describir esas implicaciones metodológicas de cómo se resolvieron también, y
además cómo se operacionalizaron, ¿no? Entonces, pues esto hace visible a las mujeres ladrilleras en una relación dinámica con las tecnologías de la información y la comunicación, en una interacción allí bastante fuerte, ¿no? Y que ya forma parte de su vida diaria. Muy bien, muchas gracias. Estaba mirando aquí en los mensajes de la llamada. Bueno, había una pregunta, ¿no? Albrecht Acosta Serrano preguntaba que si era del lado de la carretera de San Felipe o del lado de la carretera Algodones. Sí, es en la carretera San Felipe, la carretera 5D, y donde está la desviación hacia Tijuana. Ese es de aquí para allá, es el lado derecho, es, si no mal recuerdo, la carretera federal 5D, y está a esa altura. Okay. Y son 4 kilómetros hacia adentro, ¿no? Digamos, siguiendo la misma ruta del Libramiento, es ahí donde queda la colonia ladrillera. Pero hay que entrar por un camino que era de terracería. Bueno, todavía está una parte y otra parte que ya se pavimentó, pero es un camino que va en paralelo a la carretera, al Libramiento Federal, que la colonia no tiene acceso ni para atravesarla, ni para entrar, ni para salir. Digo, acceso nada más sí para atravesarla, pero no se puede acceder a ella. Tienen que salir de ahí, llegar a la carretera que va hacia San Felipe y por ahí abordarla. Pero tienen que dar una vuelta grande, ¿no? Muy bien. Muy bien. Tenemos otros 2 comentarios. Uno de la doctora Paola Carmina, que da gracias por la exposición y que desde su experiencia quisiera saber, desde su experiencia como investigadores, ella quisiera saber cómo sintieron los cambios metodológicos en los resultados. Dice sobre lo robusto que podrían ser los resultados o si por el contrario, creen que más bien se ganan nuevas categorías y o perspectivas de los informantes a partir de las adecuaciones metodológicas. Y el doctor Jaime Olivera pregunta qué recomendaciones harían desde su experiencia investigativa del uso de la etnografía a las y los estudiantes sobre su uso. Dice, muchas gracias y felicitaciones por su trabajo y presentación. ¿Vas, Gaby, o voy yo? A ver, entro primero y luego tú. Listo. Ok, bueno, pues sí, definitivamente los cambios metodológicos, pues sí, fue grande, pero el resultado, repito, sí se consiguió de otra forma, es decir, la forma de obtener los resultados fue diferente, la forma, no los resultados, ¿no? Que sí, la entrevista a profundidad, pues te da otra dimensión, ¿no? La entrevista cara a cara, pero sí se ganaron por ejemplo, esta categoría de, digamos, de mujeres ladrilleras empoderadas digitalmente, y su empoderamiento digital sí se obtiene a partir de utilizar esta adecuación metodológica, o de utilizar la etnografía. Nos dimos cuenta que definitivamente ellas tienen ese empoderamiento digital. Entonces, sí se ganan nuevas categorías, surgen nuevas perspectivas y los resultados también pueden ser igual de robustos. Adelante, Oscar. Bien, y yo me voy sobre la pregunta de Jaime. Las recomendaciones para los estudiantes en el uso de la etnografía. Esto lo digo a partir de la experiencia que tuvimos con Gabriela Nolasco, porque justo en ese momento estábamos compartiendo una clase, Gaby y su servidor, y fue ahí donde encontramos esta necesidad de hacer adecuaciones metodológicas a partir del contexto. Entonces, la primera recomendación que yo le hice en su momento a Gaby fue definir muy bien los objetivos de investigación. Sería la primera recomendación para los colegas y las colegas de sociología. Definir puntualmente los objetivos de la investigación. A partir de ahí, identificar las categorías analíticas que se van a investigar o que van a soportar el proyecto de investigación.
estas categorías analíticas pudieran llegar a ser los conceptos centrales de su proyecto de investigación. Una vez que ustedes se definan esos conceptos centrales, el siguiente paso sería diseñar la estrategia metodológica. Si uno de esos conceptos centrales o categorías analíticas implica algún recurso del cual en ese momento no podemos echar mano, como fue en el caso del proyecto de la doctora Gabriela, la etnografía, es decir, investigación en campo de manera presencial, entonces se puede justificar el uso de la etnografía para obtener los datos que se requieren. Si a otras categorías analíticas en ese momento se puede acceder a la información, se puede hacer una combinación de estrategias metodológicas. Les doy un ejemplo. Se puede llevar a cabo una estrategia metodológica cualitativa en donde se apliquen entrevistas presenciales aquí en Mexicali, pero debido al concepto central, se puede echar mano de entrevistas virtuales a través de una plataforma digital como la Google Meet, por ejemplo, o bien a través de preguntas específicas mediante mensajería de WhatsApp. Serían exactamente la misma esencia en la entrevista, pero abarcando algunos elementos de los cuales no podemos echar mano, como sería una entrevista en el sur de la República Mexicana, en otro país, pero que abona al concepto o a nuestra categoría central. Entonces, la primera recomendación sería esa, definir objetivos. La segunda sería definir categorías analíticas. Y la tercera sería hacer un diagnóstico individual, personal, sobre las capacidades que tenemos para acceder o no a cierta información. Si mi capacidad económica está limitada o mi capacidad de traslado está limitada, podemos echar mano de la etnografía a partir de hacer ajustes en los instrumentos, pero se justifica. Esas serían mis recomendaciones básicas. Si alguno de los colegas o las colegas quisiera utilizar en su proyecto de investigación la estrategia de la etnografía. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, al parecer en la conversación de la llamada ya no hay algún otro comentario ni pregunta. No sé si alguien ahorita quisiera agregar algo. A ti, Jaime, gracias. Bueno, entonces daríamos entonces por terminado proceso de empoderamiento digital de mujeres ladrilleras en el Colorado 1, Mexicali, Baja California. Muchas gracias, doctora Gabriela Nolasco. Muchas gracias, doctor Oscar Rivera. Y cedo la palabra a la doctora Elsa. Sí, muchas gracias a la doctora Nolasco, al doctor Oscar, a Iván. Terminaríamos esta cuarta conferencia y los esperamos en esta misma liga a las 11 con la quinta conferencia de esta novena jornada de sociología. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Gracias, Gaby. Gracias, Iván. Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, saludos. Nos vemos al ratito.